Listo, estoy listo. Gracias, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto. Agradecemos a todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí conectados. Sean bienvenidos, hermanos, y vamos a dar inicio con el preludio, por favor. Buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios y a mis hermanos que nos siguen tanto en Facebook como en YouTube. Dios les bendiga. Preparemos nuestras mentes y nuestros corazones y escuchemos este canto que lleva por título En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, Señor. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, Señor. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Continuamos con el programa. Hermanos, buenos días. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a ofrecer este día. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a dar gloria a nuestro Dios. Amantísimo Padre que mora en el cielo, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, porque nos ha permitido, Señor, estar reunidos por estos medios, Padre. Pero te ofrecemos, Señor, agrádate de este culto que te ofrecemos. Agrádate, Señor, de las cosas que hacemos.
pero sobre todo, Señor, toma nuestro corazón, toma, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Padre, para que podamos ser limpios, Padre. Necesitamos que tú, Señor, nos limpies y nos guíes cada día nuestros caminos. Padre, te ofrecemos la alabanza, la predicación, Señor, todo lo que se ha estado organizando, Señor. Agrádate, Padre, y perdona si hay algunas fallas, Señor, pero nosotros lo hacemos con ese corazón alegre, con ese corazón dispuesto para glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús oramos y te agradecemos, Padre. Amén. Amén. Pues si van a almorzar, vénganse a la casa y vemos el culto. Hermanos, vamos a tener una lectura bíblica. Les pido, por favor, me apoyen apagando sus micrófonos. La lectura bíblica es en Salmos 9, del 9 al 11, y la palabra de Dios dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Amén. Vamos a continuar con las alabanzas, por favor. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana, hermanos, y damos gracias en esta hora porque el Señor es bueno y su misericordia es eterna y se renueva cada mañana. Y antes de comenzar el culto nos enteramos de una noticia lamentable, pero la palabra de Dios dice que si alguno de nosotros está triste, que cante himnos. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta mañana, allí en tu hogar, con tu familia. Hermano, la letra aparecerá ahí en pantalla. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Y mientras alabamos el nombre de nuestro Dios, hermanos, les voy a pedir que estemos orando. Hermano Juan, se escucha muy poco. ¿Ahí me escuchas, Mitza? ¿Ahí me escuchan? Se escucha bajito. Apagó el micro. ¿Verdad? Hermanos. ¿Sí nos escuchan, hermanos? Yo sí los escucho bien. Ya canta, Juan, para ver si ya con la música ya se escucha y se estabiliza el audio. Adelante, hermano. Hermanos, vamos a entonar estos cantos y mientras entonamos estos cantos les pedimos que oremos por la familia Ávila Valle. Nos enteramos hace ratito que falleció la mamá de nuestro hermano Sergio y oremos por ellos, hermanos. Vamos a entonar este canto que lleva por título Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador.
has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Dice el siguiente canto: con mis manos levantadas hacia el cielo. Y el día de hoy nos presentamos allí en nuestros hogares con tu familia, delante del Señor, para estar en comunión con Él y ofrecerle este culto y estos cantos y la exposición de la palabra solamente para Él, que merece la gloria y la honra, con mis manos levantadas hacia el cielo. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti con mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y de paz toda mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y de paz todo mi ser. En cualquier
Continuamos con el programa, hermanos. Hermanos, vamos a disponer nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor David, por favor. Un saludo a todos, hermanos y hermanas, familiares, amigos que nos están sintonizando a través de las diferentes redes sociales. Gracias por estar acompañándonos, pero será un tiempo de bendición, un tiempo bien invertido, un tiempo bien aprovechado, pero no queremos dejar pasar que usted nos acompaña y está aquí. Es uno de los cultos que hemos celebrado en los cuales me siento más cerca de la iglesia. No solamente son palabras, en verdad siento que estamos más cerca a través de este medio y sobre todo los que tienen cámaras encendidas. Gracias a Dios por sus vidas. Hace tiempo que no nos vemos. En este año no nos hemos visto físicamente, pero esto es lo más cerca que tenemos hasta hoy. Entonces agradecemos a Dios todas estas bendiciones, los medios, los recursos, y dispongamos nuestro corazón para leer la palabra, entenderla y vivirla. Oremos a nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por el don de la vida y oramos por aquellos que están, Señor, siendo probados en fe con el dolor, la tristeza o la muerte de algún ser familiar, cercano, conocido, amigo, que finalmente, Señor, va a doler. Nos has creado con emociones y sentimientos y no podemos dejar de expresarlo. Oramos para que tú nos bendigas y esta palabra, aún en el dolor y en el sufrimiento, sea fortaleza y bendición a nuestras vidas. Padre eterno, recibe la honra, la gloria, con todo lo que hagamos, digamos y pensemos, y tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Por favor, Señor Jesús, tú intercedes por nosotros siempre y sabemos que hoy lo estás haciendo. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. El tema de hoy, hermanos y hermanas, familiares y amigos, se llama Escucha lo que Dios quiere decir. Está basado en el profeta Amós, capítulo 5, versículos 1 al 8. Y le voy a pedir que escuche usted la lectura, que me acompañe, si tiene su Biblia, Amós 5. Sí está ahí en la Biblia, tal vez le cueste trabajo ubicarlo, pero ahí está. Si no tiene su Biblia a la mano, lo va a ver en pantalla. Por favor, escuche lo que Dios nos quiere decir. Dice la palabra de Dios. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100,
y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Escuchemos lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. ¿Por qué tenemos que escuchar? Déjeme ponerle en contexto para ubicarnos y trataré de hacerlo muy rápido, sencillo, pero de manera que quede claro. El profeta Amós, en el capítulo 1, versículo 2 dijo, Jehová rugirá desde Sión. No es el único pasaje donde Amós cita el rugido del león. Amós 3:4. ¿Rugirá el león desde la selva sin haber presa? Amós 3:8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós no era profeta. Amós cultivaba higos y cuidaba bueyes. Él no venía de familia de profetas. Pero si Dios da la orden que algo tenemos que hacer, tenemos que cumplirlo. Amós obedeció sin ser profeta. ¿Qué es lo que dice Amós? El león ruge y está rugiendo. Significa, hermanos y hermanas, que Dios está hablando. Amós nace en el reino del sur, en Judá. Pero él va a ir a profetizar al reino del norte, a Israel. Y es por eso que en el norte no le gusta a las personas y le dicen, tú no eres de aquí, regrésate a tu tierra a profetizar. Porque siempre que Dios habla, habla con verdad y no nos gusta lo que Dios dice. Así es que, hermanos y hermanas, Jehová rugirá desde Sión y Jehová está rugiendo. ¿Qué nos quiere decir? Juicio. En el capítulo 1, el profeta Amós les dice, les traigo 8 mensajes. 8 mensajes de destrucción y la gente está atenta. Cuando ustedes vean y cuando leamos el capítulo 1, empieza a dar un juicio a las naciones, pero lo hace en forma de círculos. Va sobre las naciones de afuera, luego va sobre las naciones de adentro y al final termina con Israel. De manera estratégica está trayendo juicio. Entonces, cuando Israel, la tribu del norte o la nación del norte escucha y empieza a decir, juicio contra las naciones, son enemigos, qué bueno que Dios los está exterminando. Va con el 5º mensaje y se emocionan, qué bueno, va a exterminarlos. El 6º y el 7º están contentos porque dicen, el Señor va a terminar con los enemigos, pero al final concluye con el juicio contra ellos. A nuestro parecer, Dios está haciendo un juicio y está haciendo un juicio a los malvados. En este tiempo de pandemia, ¿será que es así? No vaya a ser que el juicio sea contra nosotros. Está empezando con los de afuera para terminar con los de adentro. Recuerden que el Nuevo Testamento nos enseña que el juicio de Dios empezará por su casa. Y eso ya es de temer. Cuando el profeta Amós dice que Jehová rugirá, no sé cuántos han escuchado el rugido de un león. Una cosa es escucharlo en el zoológico y aún así da miedo, pero escucharlo en la selva, en su hábitat natural, donde uno está desprotegido, es muy diferente. El rugido de león en la naturaleza tiene un efecto que atemoriza y paraliza. Las presas de león quedan atemorizadas o paralizadas cuando él ruge. Si eso pasa con un animal que en verdad
el sonido que tiene es muy particular y se puede escuchar a grandes distancias. Imagínese usted cuando Dios habla. Dios cuando habla no está jugando. Dios está hablando en serio. Comento esto para entrar al contexto del capítulo 5. Ya escucharon que las naciones de alrededor tendrán juicio y en el capítulo 5 entonces leemos, versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Hay una palabra que se conoce como endecha. La endecha es un culto fúnebre. Y esto es lo que está haciendo Amós en este pasaje. La endecha en la antigüedad era un canto en las plazas públicas. Alguien se murió. Entonces iba una persona al centro del pueblo y empezaba a cantar este canto fúnebre. Como iba vestido con su ropa áspera en señal de aflicción, entonces las personas dijeron, alguien se murió, alguien del pueblo se murió, vamos a ver. Con eso de que a la gente no le gusta involucrarse en cosas que no, ¿verdad? Entonces sale todo el pueblo para escuchar quién del pueblo murió. Entonces, cuando hace este anuncio, este canto fúnebre que tiene que ver con lamento y con muerte, no les gusta. El lamento es, y les dice el profeta, yo les traigo un comunicado que les va a doler, y es sobre ustedes. No es sobre alguien más, es sobre ustedes en particular. Entonces, eso ya llama la atención y no le agrada. ¿Cuál es el lamento? El lamento está en el versículo 2. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. La Virgen de Israel es la nación del norte. No ha sido cautiva, no ha sido conquistada, no ha sido peleada, pero les está diciendo lo que va a pasar. Y la está comparando con una doncella que no ha conocido el matrimonio y no ha conocido la bendición del matrimonio. Por lo tanto, esa doncella no solamente es asesinada, sino que es dejada tirada sin que nadie le dé sepultura. Esa es la comparación que está haciendo Dios. Para nosotros podrá parecer, ¿y eso qué? Bueno, déjeme decirle que es el pueblo que Dios ama. Es el pueblo por el cual Dios ha peleado batallas y ha salvado y rescatado desde Egipto. Ese que tanto ama, entonces ahora va a tener que sufrir las consecuencias. ¿Cuál es el canto de la endecha? Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Tal vez no sea muy significativo para nosotros, pero ¿qué le parece si le ponemos congregación el Mesías en vez de casa de Israel? ¿Qué le parece si le ponemos familia Velázquez Vivas o sus apellidos? Y usted podrá decir, no, pero ¿por qué va a traer juicio Dios a mí? Bueno, Dios está hablando. Hemos escuchado de decesos en este tiempo, de fallecimientos, diferentes causas, solamente una en común. ¿Qué nos está diciendo Dios con todo esto? Por eso, escuchemos la voz de Dios y lo que Dios nos quiere decir. No solamente ese versículo, en el versículo 18 también dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El capítulo 6, versículo 1 también habla de lamento. A través de este recurso literario de la endecha, Dios está enseñando de manera práctica. A nosotros nos está enseñando de manera práctica. Quien el día de hoy no haya entendido o no quiera entender, habrá consecuencias, porque Dios tiene que disciplinarnos. Y ustedes podrán decir, pero Dios nos ama, ¿por qué nos va a disciplinar? Recuerde que también en el Nuevo Testamento se habla de la disciplina, porque en la Biblia tenemos la idea que Dios al que ama, corrige o disciplina. Es como nosotros. ¿Quién de nosotros va a permitir que nuestros hijos estén en completa rebeldía o desobediencia? Cuando eso acontece, entonces tenemos que ejercer disciplina. Y hay una frase que normalmente se dice, antes yo la escuchaba, ahora la digo y ahora la entiendo.
Cada vez que disciplinamos, ya sea con vara o con chancla, a nuestros hijos decimos, esto me va a doler más a ti que a mí. Y los hijos inmediatamente responden, no creo, ¿verdad? Si es el cuero o es la chancla. Pero en verdad, cuando disciplinamos a nuestros hijos, duele. Y nos duele más a nosotros que a ellos. Lo mismo está haciendo Dios. Va a permitir que pase esto para disciplinar a su pueblo. Y sí duele. Y duele mucho. Le va a doler a nuestros hijos y nos va a doler a nosotros, pero es necesaria la corrección. En segundo lugar va a venir la agonía de la muerte, versículo 3, porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1000 volverá con 100 y la ciudad que salga con 100 volverá con 10 a la casa de Israel. Esto significa que nosotros podemos seguir en nuestro pecado o en nuestras luchas, pero sin Dios vamos a ir de fracaso en fracaso. Le está diciendo Dios al pueblo a través de Amós, va a venir a Siria. El rey Sargón II va a venir y los va a conquistar. Esto pasó años después, pero se previó. Hubo una prevención desde antes. Dios nos está hablando en este tiempo y nos está previniendo de algo que va a acontecer. Si no escuchamos, el día que nos acontezca, entonces va a ser un día de gran lamento y de tristeza. Asiria finalmente va a conquistar el reino del norte. Pero a través de la tristeza, Dios también va a traer consuelo. Esto es lo maravilloso de la literatura, si alcanzamos a apreciarlo, y si no, yo se los explico. Está la sentencia de juicio, que es inevitable, pero con la sentencia de juicio viene la esperanza en el Señor. Versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel. Les dice que lo que va a pasar es malo, pero hay algo bueno. Buscadme y viviréis. Esta nación no estaba con Dios, no estaba con el verdadero Dios. Por eso iban a morir, iban a perecer, iban a ser llevados esclavos a Asiria. Pero dice, buscadme y viviréis. Yo le preguntaría a usted, ¿cuántos de nuestros familiares han fallecido y no buscaron a Dios? Por lo tanto, no vivirán. ¿Cuántos están aún con vida a los cuales les podemos compartir el evangelio de Jesucristo? Que busquen a su Dios, al único que hay, para que vivan. Versículo 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego en la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Hablo a los jóvenes, hablo a los adultos, hablo a los niños. Es tiempo de buscar al único que nos puede salvar y ayudar en tiempo de dificultad. Y para mí es fácil decirlo ahora. Tal vez no he tenido un deceso dentro de la familia, o tal vez no tan cercano, o tal vez no he estado enfermo de COVID, pero estoy seguro que buscando al Señor, Él nos dará la palabra o las personas que nos fortalezcan en el momento necesario. Siempre y cuando busquemos. La palabra clave aquí es escuchar y buscar. Versículo 8. Buscar al que hace las Pléyades y el Orión. Así es que tenemos que buscar a Dios para vivir. Ustedes y nosotros y todos los que estamos aquí podemos decir, bueno, nosotros estamos en el culto, estamos buscando a Dios. Déjeme decirle lo triste de esta historia. Lo triste de esta historia es que los del reino del norte, aun cuando estaban en cultos, su culto no era dirigido a Dios. Tenían imágenes, tenían ídolos, tenían cantos tradicionales e himnos presbiterianos, si ustedes quieren, pero el corazón estaba lejos de Dios. Lo que Dios le dice a este pueblo a través de Amós es que ustedes tienen rituales perfectos, tienen sacrificios perfectos, pero no me están adorando a mí. Es por eso que entonces tiene que venir esta tragedia, para que ustedes en verdad me busquen y me busquen de todo corazón. Es una situación que había traído
distanciamiento con el Dios verdadero. Una terrible decadencia moral y con ello una terrible decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque el reino del sur, Judá, era el único autorizado, el templo de Dios, el que construyó Salomón para alabar y adorar. Cuando se divide la nación, el reino del norte funda 2 lugares de adoración, pero no solamente a Dios, sino que metieron otras imágenes e ídolos, entre ellos Betel. Versículo 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel. Son 3 lugares de adoración, solamente me voy a enfocar en Betel. ¿Qué sucede en Betel? Yo no sé si ustedes recuerden en el Antiguo Testamento, pero hay un suceso muy importante con un personaje y se llama Abraham. Abraham está huyendo de su hermano Esaú. Él mismo se ha dado a la tarea de salir de su tierra porque su hermano lo persigue. Perdón, es Jacob. Jacob huye de Esaú y cuando va huyendo en su autoexilio llega a Betel. Estando en Betel, se duerme, si recuerdan el texto, y en su sueño ve una escalera que baja del cielo. Y él dice: yo no me había dado cuenta que aquí es la casa de Dios. Por eso le llama Betel. Betel significa casa de Dios. Pero para el tiempo de Amós, esa casa de Dios ya se había distorsionado completamente. Entonces Jacob llega a Betel con un pasado. Es un hombre que tiene un pasado. Pero después de que deja Betel, es un hombre con un futuro. Viene siendo perseguido, pero se va a una tierra donde va a ser próspero. No termina ahí la historia de Betel. Años más tarde, este mismo Jacob regresa a ese lugar, donde tiene un encuentro, pero este encuentro con Dios es un encuentro transformador. No sé si ustedes recuerden que tiene una pelea y pelea con Dios. Entonces, llegó como Jacob y salió como Israel. Se da cuenta cómo Betel es un lugar importante en la tradición judía, que tiene un simbolismo muy profundo, y es el encuentro con el verdadero Dios. Así es que primero va huyendo, llega a Betel, casa de Dios, y ahora tiene un futuro, pero cuando regresa viene con un nombre y sale con otro. Se habla de transformación. El nuevo nombre es Israel. ¿Qué pasa con nosotros en Betel? Ahora está diciendo: no vayan a Betel, es un lugar de perdición. ¿Sabe cuál es la relación que encuentro? Que nosotros queremos ir al templo y queremos que ya se abran los templos para adorar a nuestro Dios, pero el corazón aún está lejos de Él. Si no hay un verdadero encuentro con Jesucristo y una verdadera transformación, sea en el templo o sea a través de estos medios, no estaremos glorificando de todo corazón a nuestro Dios. Por eso insisto, hablo a todas las generaciones que están aquí reunidas. Si en verdad no escuchamos lo que Dios nos está diciendo, el día de la dificultad y el día de la gran prueba, seremos devastados. Para esto tenemos que conocer a Jesús, al único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, ¿quién lo hace? El Padre, Jehová. Y miren lo que hace Jehová. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego en la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Este versículo está hablando de los que escuchan la palabra de Dios, no les agrada lo que dice y quieren seguir haciendo lo que quieren. Y el juicio de Dios lo convierten en ajenjo. ¿Qué es el ajenjo? Por cierto, si hay alguien corajudo aquí, el ajenjo es bueno para los corajes, pero también es un buen remedio para el estómago. Pero no lo puede uno tomar en abundancia por el mismo sabor, pero es bueno.
Pero lo que Dios está diciendo es que la verdad de Dios, ustedes la están convirtiendo en algo amargo. Esa es la característica del ajenjo. Si nosotros estamos escuchando hoy la palabra de Dios y no la obedecemos y aún por el contrario desobedecemos, esto nos va a ser tomado en cuenta. Y dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Para nosotros leer el texto bíblico a veces es pasar de corrido. ¿Pero qué son las Pléyades y el Orión? Si nosotros volteamos al cielo, hay 3 estrellas en fila y se ven muy grandes. Y no son estrellas, son constelaciones. Cada una de ellas se dice que tiene un sol, creo que 30 veces más grande que el nuestro. Entonces son constelaciones. No es solamente una estrella, son miles de planetas, solamente en 3 que vemos. ¿Por qué hablaban estos antiguos de Pléyades y el Orión? ¿De dónde lo saben? Si no se los revela Dios, nadie lo sabrá. Pero el Orión es otra constelación enorme que está hablando de estrellas. Por eso dice, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Si este Dios fue capaz de crear esos sistemas solares a la distancia tan enormes, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Pero ¿sabe cuál es el gran problema? Que aún estando en situación de crisis, de dolor y aún de muerte, no hemos decidido buscar al verdadero Dios. Hermanos y hermanas de la congregación El Mesías, si usted tiene familiares que pertenecen a la congregación, familiares o conocidos, y no los ha visto en estas transmisiones ni en ninguna otra, es bueno hablarles de este Dios, el Dios que está rugiendo, el león que ruge y el Dios que habla y crea todas estas constelaciones. Dice, y vuelve las tinieblas en mañana. Habla de transformación, como en Betel, un cambio completo y total, de la oscuridad al día. Eso es lo que hace Dios. Y hace oscurecer el día como noche, otra transformación. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Quién permite la lluvia? ¿Quién la toma del mar, la pone en el cielo, en las nubes y la traslada entonces a los lugares secos, áridos, selvas o a cualquier otro territorio? Dios. Dios es el único que hace esto. Nosotros podemos citar las leyes de la naturaleza y de la, no recuerdo, hidráulica, pero esas leyes están sometidas a Dios. No están sometidas a las leyes de la naturaleza por sí mismas, sino que Dios ha mandado todo eso. Lo que quiere decir aquí el profeta, hay una sola persona que puede cambiar. Y si no nos rendimos a ella, si no le buscamos, vamos a seguir igual o peor de cómo estamos. Así es que, amados hermanos y amadas hermanas de la congregación El Mesías, tenemos que escuchar la voz de este Dios. Y Dios en su juicio trae consuelo y fortaleza. Imagínese usted este juicio de decir, va a venir una nación extranjera, les van a tomar presos, matarán a sus hijos, a sus familiares y a los que sobren, se los llevarán. Y ese fuera el mensaje. No, dice, buscadme y viviréis. Viviremos aún después de muertos. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué no es lo mismo que está diciendo Dios aquí? ¿No es la misma idea? Buscad a Jehová y vivid. El que busca a Jesús de todo corazón, entonces tendrá vida eterna. Insisto, muchos están partiendo. ¿A dónde? Esa es la gran pregunta. ¿A dónde se están yendo los que mueren ahora? Dios nos está diciendo, escucha lo que estoy tratando de decir. Primero, con la palabra. Primero. Segundo, con los acontecimientos. Estamos viendo muerte. El problema es que nos estamos acostumbrando. El problema es que lo empezamos a ver de manera natural. Cuando nos acostumbremos a eso, dejaremos de impresionarnos. Por eso Dios está diciendo, escuchen lo que quiero decir. Jehová ruge desde Sión. Dios está hablando a través de las circunstancias. Muchas veces nosotros nos reunimos en el templo,
entonamos nuestros cantos, hacemos nuestras oraciones, leemos la Biblia, pero no hay una entrega de corazón. Dios nos está llamando. Por favor, oren para ser librados del COVID. Quienes ya pasaron y Dios les libró, den gracias. Den gracias porque el Señor les libró. Aquellos que el Señor tomó y han muerto por COVID, pero murieron en Cristo, gracias a Dios. Hay esperanza y hay consuelo. Pero ¿y los que no? Insisto, muchos de nuestra congregación están apartados. Muchos no contestan. Muchos no se comunican. Muchos no aceptan. Pero cuando venga la prueba, ¿saben qué quieren hacer? Oren por mí. Nosotros lo hacemos de fe y de corazón. Pero no es lo que nosotros hagamos, es lo que Dios ya hizo, lo que Dios mandó y lo que Jesús quiere hacer por cada uno. Buscadme y viviréis. Betel es un lugar de transformación. Nuestros templos se han convertido en el ídolo que nosotros adoramos. Si nosotros no adoramos ahora desde este lugar donde usted se encuentra en familia, reunido, en ese lugar, puede ser que esté solo, sola o acompañado, pero si el corazón no está rendido a Dios, de nada servirá ir al templo. Se lo puedo decir en base a esto, porque estos de Israel, la nación del norte, no es que no adoraran, no es que no tuvieran cultos, no es que no cantaran, hacían todos los rituales religiosos, pero la religión jamás ha salvado a nadie. El único que salva es Jehová, el único que salva es Jesucristo. Por eso, tenemos que escuchar lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo? Dios ha hablado de muchas maneras, a través de sus profetas, a través de la historia, a través del texto bíblico, y ahora nosotros nos habla a través del Hijo. Si no escuchamos, vamos a sufrir, y vamos a sufrir de manera que nada ni nadie nos pueda consolar. Así es que, amados hermanos, cada vez que vayamos a la mesa del Señor, cuando se parta el pan, cada vez que hagamos una oración en nuestras reuniones o a solas, cada vez que entonemos un canto a Dios, cada vez que escuchemos que alguien canta o que alguien ora, debe de haber una profunda convicción de que Dios está hablando. Podemos decir, el canto no me gusta, esa hermana no ora bien, no entendía la predicación. Usted tiene que escuchar a Dios, no a las personas. Si en esta hora usted no escucha lo que Dios quiere decir, algo va a venir. Algo va a venir y le va a sacar de toda su comodidad, estabilidad y confianza. Solamente Dios es el que transforma. Tiene el poder para cambiar vidas. Tiene el poder para cambiar situaciones. Tiene el poder para cambiar la noche en día. Tiene el poder para cambiar el agua del mar y pasarla a la tierra seca. Y si en nosotros no está ese principio, de nada servirá todos los rituales religiosos que tenemos. ¿Son necesarios? Posiblemente. Pero lo único indispensable es nuestra entrega completa y total a Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz nadie la va a conocer si no es a través de Jesús, aún estando en estos problemas y situaciones difíciles. Concluyo, mis hermanos, con Isaías 55, porque tiene la misma idea de Amós. Amós lo cita 3 veces. Isaías en este pasaje lo dice. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos tener un pensamiento. Soy fiel en las reuniones, entono cantos, hago todos los rituales, pero puede ser que estemos desviados de Dios.
Escuchemos la palabra, escuchemos lo que Dios dice. Y si Jehová ruge desde Sión, es porque algo nos está diciendo. El Señor nos ayude en este tiempo. Y es un mensaje de sentencia y de juicio, sí. Pero sobre todo es un mensaje de esperanza y de consolación. Porque podemos buscar a aquel que puede dar vida, aún después de muertos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. El mensaje de Amós no es nada agradable. Y puede ser que tampoco nos haya gustado la predicación de hoy. Pero no es lo que queremos nosotros a gusto o a placer. Es lo que tú estás diciendo. Y si no hemos sido conmovidos, afligidos por todas las muertes que hemos visto alrededor y muchas de ellas cercanas, entonces, ¿qué tiene que venir a nuestra vida para que volvamos a ti? No solamente de palabras, sino de convicción y un corazón completamente entregado y rendido a ti. Estás hablando, Señor. Estás hablando de muchas maneras. Definitivamente tú no te complaces con el sufrimiento. No eres un padre que pueda golpear a sus hijos y esté contento con el sufrimiento de ellos. No, ese no eres tú. Tú permites el dolor y el sufrimiento en las personas para que se vuelvan a ti, para que puedan ver en ti la única esperanza que hay y será suficiente en Cristo Jesús. Porque no te complaces con todo el dolor y el sufrimiento que hay ahora, con tanta muerte. Nos tocó vivir en esta época y nos tocó ver todo este dolor, pero no estás contento. Te duele y te duele mucho. Y más te duele que esté pasando todo esto y muchos no se rindan a ti. No entreguen su pasada vida, su forma pecaminosa, sin arrepentimiento, y aún se aferran a seguir viviendo en pecado, y aún dentro de los que estamos dentro del templo. Padre, tú eres un Dios perdonador y un Dios que ama, pero de vez en cuando tienes que permitir este sufrimiento para que el pueblo se convierta a ti. Eso es lo que nos enseñamos. Llegó la invasión a la nación del norte, llegó a Siria, los mató y llevó cautivos. Y solamente así pudieron saber y comprobar que el mensaje de Amós era verdad. No permites que llegue la muerte a nuestras familias, al menos esta congregación hasta hoy. No ha habido tan cercanos, hablando de membresía, aunque los miembros han tenido decesos. Tú siempre nos llamas y nos llamas con lazos de amor, que nosotros valoremos ese llamado y escuchemos a tu voz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta, hermanos, y vamos a entonar un canto de confirmación y asimismo les invito a que puedan recoger las ofrendas en su hogar. Vamos a orar ahí en tu hogar, hermano. Vamos a orar por las ofrendas que vamos a levantar y posteriormente entonamos el canto. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta hora porque nos permitiste, Señor, escuchar tu palabra. Pero también, Señor, permítenos con acciones demostrar lo que hemos aprendido y lo que hemos entendido. También muestra de ello sean nuestras ofrendas que vamos a depositar y nuestros diezmos. Que, Padre Celestial, se usen para el extendimiento de tu obra. Te pedimos, Señor, que tú seas con mi hermano que los administre. Que tú les des entendimiento, Señor, y sabiduría. Pues es recurso tuyo, Señor, no de nosotros. Recibe de lo mucho que nos has dado, Padre, y sigue siendo la fuente de provisión de cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, es por quien oramos. Amén. Vamos a entonar Hay una fuente en mí. Para mis hermanos que están proyectando, les pido que estén atentos a la proyección del canto, por favor.
Hermanos, vamos a tener la oración final, la bendición apostólica y posteriormente un canto más. Agradecemos a todos los que nos han acompañado, familiares, amigos, conocidos, y les pedimos humildemente que puedan compartir este mensaje, este culto, y que puedan invitar a más personas a que conozcan al verdadero Dios y que nosotros seamos fortalecidos en fe y ellos puedan conocer a su Salvador. Es el tiempo de predicar la palabra. Dice el apóstol, en tiempo y fuera de tiempo. Estamos en tiempo y estamos en fuera de tiempo también. Entonces es el momento. Hay diferentes redes sociales, al menos 3. Compartan porque es el tiempo de proclamar a nuestro Señor. Y eso es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Estando enfermos o estando sanos, es lo mejor que podemos hacer, predicar del Evangelio. Permítanme hacer esta última oración y la bendición. El Señor nos ayude. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos por este culto que hemos transmitido a través de estos medios. Has favorecido, Señor, con la señal, con los dispositivos, con la dirección, con las alabanzas, con tu palabra. Con todo, Señor, nos favoreciste el día de hoy. Muchas gracias. Esto no quiere decir que no agradeceremos en los momentos en que sea adverso todo esto. Seguiremos dando gracias, porque el propósito es glorificarte y exaltarte. Estemos reunidos o estemos solos. Hoy lo hicimos reunidos. Bendito sea tu nombre y glorificado para siempre, Señor, porque eres grande en misericordia y nos lo has demostrado hoy. Y, Señor, quienes sufren, quienes padecen enfermedad, sé con cada uno de ellos, por favor. Y ahora, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el amor de Dios, el Padre, quien amó tanto al Hijo y a nosotros, y que la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, quien nos dirija para vivir desde ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido una vez más alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Y, hermanos, les enviamos saludos. Damos gracias a Dios por su vida, porque el Señor hasta este momento nos ha sustentado. Y a todos los hermanos que nos están viendo por Zoom, los que se unieron a este enlace, a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook, a las personas que nos están siguiendo a través de YouTube. Dios les bendiga. Sigamos en oración, sigamos fortalecidos en fe y podremos mencionar muchos nombres, pero de manera muy especial mandamos un saludo al pastor Juan Carlos Palacios, que nos sigue a través de las redes sociales allá en Michoacán. Pastor, Dios le bendiga, le siga dando sabiduría para dirigir a su iglesia. Vamos a despedirnos, hermanos, en esta
en esta tarde con este canto que lleva por título No hay Dios tan grande como tú, no lo hay.